Buenas noches, es para mí nuevamente un placer darles la bienvenida a esta segunda noche en la que se ejecuta el curso taller denominado Cómo descubrir fuentes de información para la publicación, evento que se está realizando en nuestra Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Por ello es muy significativo para mí que este encuentro de países amigos, hoy unidos en pos del conocimiento, se lleve a cabo en esta casa de estudios en la cual formo parte. Hoy en día, y a la luz de los acelerados cambios que se han manifestado en la última década, las investigaciones sobre diferentes aspectos que conforman el camino a la solución de problemas de la sociedad son un tema de compromiso. Estudios que son alentados desde nuestra casa de estudios a través de sus facultades, de las direcciones, de las unidades de apoyo, en pos de ofrecer un marco adecuado para el desarrollo de la investigación en busca de solución. Como institución al servicio de la sociedad, nuestra universidad ha debido reforzar en los últimos años su esfuerzo para cumplir con las múltiples demandas académicas que su propia dinámica ha impuesto. Por ello, cada vez es mayor el número de especialistas en diversas disciplinas que apoyan a esta institución, formando, en algunos casos, como institución al servicio de la sociedad. Nuestra universidad ha debido reforzar en los últimos años su esfuerzo para cumplir con las múltiples demandas académicas que su propia dinámica lo exige. Por ello, cada vez es mayor el número de especialistas en diversas disciplinas que apoyan a esta institución, formando en algunos casos parte de la estructura fundamental para nuestro desarrollo universitario. En este contexto, hoy desde la unidad editorial y apoyados por la virtualidad, nos acompaña nuevamente en esta noche un destacado investigador, quien, como ya sabemos, es miembro del Instituto de Alta Complejidad de la Universidad Autónoma de México. Él es doctor en Documentación y Ciencias de la Información, es miembro de la Sociedad Internacional de Cienciometría e Infometría, es miembro de la Asociación de Bibliotecarios de Cuba y de la Sociedad Cubana de Ciencias de la Información. Me refiero al doctor Jorge Ricardo Arencibia, a quien dejo en el uso de la palabra. Buenas noches, doctor, y bienvenido nuevamente. Hola, buenas noches. Qué alegría me da volver a compartir con ustedes a pesar de la hora. Pues para mí es un placer compartir con ustedes. Una vez más les doy la bienvenida a nuestro taller denominado, como ya bien dijo Karen, Cómo descubrir conocimientos en las fuentes de información para la publicación de tus investigaciones. Todo un reto. En el día de ayer, pues, interactuamos con bases de datos, interactuamos con programas gestores de referencias bibliográficas, interactuamos con un software para hacer mapas bibliométricos denominado VozViewer, con el cual también estaremos jugando durante el día de hoy, porque por supuesto la idea de este taller es ser muy prácticos y que veamos en tiempo real cómo un investigador interactúa con sus fuentes de información. En este caso, yo soy ese investigador interactuando con sus fuentes como habitualmente lo hago día a día, y le estoy mostrando un poco cómo es mis procedimientos a la hora de abordar una determinada investigación, ¿no? Entonces, un poco este taller lo que hago es compartir con ustedes conocimientos y habilidades prácticas, que es lo más importante. Muy probablemente algunos de ustedes también tengan otras habilidades con otro software, con otras bases de datos, y entonces la idea de compartir este procedimiento también puede tener como resultado una retroalimentación, y a lo mejor algunos de ustedes también me puede indicar algún software que no conozca, perdón. Yo les puedo recomendar incluso que exploren ya aplicaciones de inteligencia artificial muy interesantes. Por ejemplo, como Perplexity, es una herramienta interesantísima a la cual le hacemos preguntas y sus respuestas son muy interesantes, y sobre todo con bibliografía real, ¿no? Porque ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial con la cual interactuamos, pero muchas veces nos inventa
nos inventa algunas referencias. Realmente todavía no está en pleno proceso de confiar. O sea, todavía no podemos confiar totalmente en lo que nos ofrece ChatGPT, pero Perplexity es interesante. Otra herramienta que se llama Elicit, que también es muy, muy importante, porque le hacemos preguntas y nos ofrece bibliografía relacionada con esa pregunta de investigación y nos dice incluso el núcleo o la idea central que hay detrás de ese paper. Entonces, Elicit es otra herramienta de inteligencia artificial que podemos utilizar. A lo mejor si nos da tiempo podemos ver alguna de ellas, pero si no, pues dejamos los enlaces para que también interactúen con ellas. En principio, en la sesión de hoy viernes, pues lo que intentaremos, permítame compartir pantalla, perdón. Intentaremos compartir o responder una serie de interrogantes. En este caso, aquí ya se ve. Y las interrogantes que vamos a responder es fundamentalmente cuál es la dinámica de los flujos del conocimiento durante el proceso de concepción, desarrollo y difusión de la producción científica y qué técnicas bibliométricas pueden utilizarse para descubrir conocimiento en la base de datos. Hoy sí vamos a hablar con detalle de las técnicas específicamente. Entonces, por supuesto, también vamos a ponernos en situaciones reales y ante una necesidad de información, cómo sacarle fruto al trabajo con estas técnicas y con las herramientas que hemos utilizado, como hicimos ayer durante la última media hora. Pero quería esencialmente iniciar nuestro taller con una breve plática acerca de la dinámica de los flujos del conocimiento durante este proceso de generación de producción científica. Y sobre todo, cómo conocer esta dinámica es esencial no solo para el trabajo de los especialistas en el campo de la cienciometría, que es la disciplina instrumental de la ciencia de la información, desarrollada para estudiar la ciencia como proceso informacional, sino también para los especialistas en un campo interdisciplinar emergente denominado Science of Science o Ciencia de la Ciencia, de la cual les hablaré más adelante en esta presentación. Y por supuesto, para todos aquellos investigadores que como ustedes, pues de alguna manera se han interesado en conocer qué elementos están detrás de todas las investigaciones que hacemos nosotros día tras día en nuestros laboratorios, en nuestros centros de investigación o en nuestras universidades. Entonces, vamos a partir de que la ciencia como ente aglutinador de conocimiento de manera acumulativa es un sistema complejo. La actividad científica como forma de organización social, o sea, cómo nos organizamos para hacer esta actividad, también es un sistema complejo. Y en la forma en que un grupo de individuos, instituciones o países se organizan para entender y transformar la realidad desde el conocimiento científico y sobre todo incidir de manera indirecta en el bienestar de la humanidad, sin dudas, ahí se expresan esas propiedades de diversidad, interdependencia, adaptabilidad o no linealidad que caracterizan a los sistemas complejos. Entonces, en este contexto, un investigador, sea cual sea la rama de la ciencia donde se desempeñe, va a estar inmerso en una actividad sistémica en la cual influyen múltiples factores económicos, presupuestos, etcétera, factores sociales, factores éticos, factores epistémicos, y que es esencialmente esta actividad concebida para trabajar con información previamente conocida y partiendo de ella generar nueva información, analizarla, interpretarla y convertirla en nuevo conocimiento. Como bien dice Newton en esta frase, si he logrado ver más lejos, se dice que Newton dijo esta frase, si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a los hombros de gigantes. O sea, siempre, y este es el día a día de cada investigador, o sea, nosotros revisamos lo que se ha hecho sobre un tema y a partir de esas lecturas, a partir de las ideas que surgen de esas lecturas, pues nos surgen nuevas ideas, creamos nuevo conocimiento, hacemos nueva investigación. Entonces, el último eslabón en esa cadena de creación, sin dudas, y sin el cual la actividad científica no pudiera completarse, como decía ayer, es precisamente la difusión, los medios que utilizarán los investigadores para dar a conocer ese nuevo conocimiento y ponerlo a disposición de sus homólogos, por supuesto, para retroalimentarse y para dar continuidad a este ciclo, que es un ciclo, como decía ayer,
infinito. Constantemente se genera nuevo conocimiento, se difunde, surgen nuevas ideas, se vuelve a investigar y se vuelve a generar nuevo conocimiento. Entonces, todas las propiedades que definen la complejidad de la ciencia y la actividad científica como sistema se van a expresar también en el acervo documental al que denominamos producción científica, como vimos ayer, a ese registro bibliográfico que contiene los datos de un documento. Particularmente los flujos del conocimiento. Y yo lo voy a tratar de explicar de una manera muy simple para que puedan entender ustedes todo el proceso. Por ejemplo, partamos en este caso de un artículo de investigación publicado en una revista científica. Hace exactamente 32, 33 años, el doctor Humberto Carrillo, mi más cercano colaborador en la Universidad Nacional Autónoma de México, y el doctor David Lippmann, que ven a la izquierda, que es una figura esencial en el campo de la bioinformática, pues colaboraron juntos en un método computacional para optimizar la alineación múltiple de secuencias, que es un aspecto sumamente importante en el campo de la biología molecular relacionado con la computación. Bueno, pues ahí tenemos un primer elemento de análisis, un documento generado por ellos que contiene el reporte de su investigación. Y un primer enlace, que es un enlace bidireccional, aquí lo vemos, que en este caso representa una colaboración y que es entre dos individuos, pero que también es extrapolable a las instituciones y a los países que ellos representan. Aquí, las redes que vimos de colaboración en el día de ayer, pues precisamente tienen como eje fundamental que estos dos autores formen parte de un artículo. Esto implica una colaboración. Y para un cienciómetra o para un científico de datos, el enlace que existe entre Carrillo y Lippmann es también el enlace que existe entre la UNAM y el Instituto Nacional de Salud de Maryland, que es donde Lippmann trabajaba en aquel tiempo. Y es también un enlace entre México y los Estados Unidos, que son los países a que ellos representan. Y es también un enlace entre todos los elementos que los caracterizan a ambos, o sea, edad, género, profesión, especialidad de posgrado, orientación temática de su obra, en fin, todo lo que se pueda medir, incluidas las estructuras semánticas del lenguaje utilizado en la elaboración del reporte. Por lo tanto, por eso es que yo incluyo en esta figura este segundo enlace de color gris, que siempre va a representar en este caso la mirada del analista, y que es una mirada siempre desde la complejidad. O sea, ellos interactúan, pero yo también a la hora de analizarlos, pues veo esta interacción como analista para poder interpretar los datos o la información que me genere el análisis de su enlace. Entonces, el trabajo que ellos desarrollaron estuvo basado en estudios previos realizados por otros autores, como decía en la primera diapositiva. O sea, particularmente en este caso, con los trabajos, ellos citan mucho los trabajos de Michael Spencer Waterman, otro especialista fundamental de la biología molecular, en este caso la biología computacional. Y este trabajo fue incluido entre las múltiples referencias bibliográficas de su artículo. Hay muchos motivos para citar una obra. Hay suficiente bibliografía. Aquí les recomiendo algunas de las más relevantes. Pero en esencia, cuando hacemos una cita, cuando ponemos un artículo en nuestra referencia, inevitablemente estamos dando crédito a un predecesor. Y me atrevería a asegurar que en una alta proporción de los casos, este reconocimiento al trabajo del predecesor es lo que prevalece. Es verdad, también hacemos citas negativas, o sea, también hacemos una cita para hablar de algo que realmente no está correctamente desarrollado y por eso lo citamos, para que se tome como ejemplo de lo que no se puede hacer. También hacemos citas para informar sobre puntos de vista alternativos, para manifestar cuál es el consenso social de los paradigmas dominantes en la ciencia, etc. Pero realmente lo que hacemos fundamentalmente es dar crédito a lo que hizo alguien anteriormente. Entonces, lo que tenemos aquí es otro elemento. Este artículo de Waterman es un artículo citado, que es una referencia clave para Carrillo y Lippmann. Pero también tenemos un enlace de una dimensión puramente cognitiva que establece una conexión intelectual entre Waterman, Lippmann y Carrillo, y que también conecta todos los elementos que mencioné anteriormente: género, profesión, estructura, semántica del lenguaje, orientación temática, etc. Y de hecho, lo que tenemos aquí es a un matemático doctorado en estadísticas como Lippmann,
a otro matemático especializado en ciencia de datos e inteligencia, como Waterman, un matemático especializado en ciencia de datos e inteligencia artificial como Carrillo y un biólogo como Waterman participando directa o indirectamente, un biólogo como Lippmann participando directa o indirectamente en el proceso de construcción de nuevo conocimiento dentro del campo de la informática. Waterman influyendo en Carrillo y Lippmann utilizando los conocimientos de Waterman para descubrir nuevo conocimiento. Entonces, pero bien, resulta que como mismo Waterman influyó en el trabajo de Carrillo y Lippmann, el artículo de Carrillo y Lippmann, a su vez, es citado por diferentes investigadores en Australia, en Eslovaquia, en los Estados Unidos, como Simalová, como Kenesioglu, como Konagurtu y Stocky. Y para ellos resulta clave esta investigación. Y ahí tenemos nuevos elementos. En este caso son documentos citantes, o sea, documentos que incluyen el trabajo de Carrillo y Lippmann en su bibliografía. Y también tenemos aquí circulado en rojo otro enlace que en este caso denota la influencia o el impacto científico que ha tenido el trabajo de Carrillo y Lippmann en estos autores y que establece una conexión entre Carrillo y Lippmann e indirectamente Waterman con los herederos de sus ideas. Que estos herederos, por supuesto, estos autores pueden ser matemáticos, biólogos, médicos, radiólogos, etc. O sea, porque el desarrollo o el descubrimiento de Carrillo y Lippmann, que puede haber surgido en un entorno disciplinar, pudiera estar teniendo influencia en otras disciplinas a las cuales están relacionados estos otros autores. Y todos estos autores citantes, en este contexto, conforman lo que la socióloga Diane Crane denominaría como un colegio invisible, o simplemente, de acuerdo con el bibliómetra sueco Ole Persson, un frente de investigación que ha utilizado los artículos de Carrillo y Waterman y Lippmann como base intelectual. Entonces, aquí me gustaría hacer una pequeña pausa para que puedan ver esta relación a nivel macro en investigaciones cienciométricas reales que les pueden servir de modelos para un proyecto de trabajo específico. Por ejemplo, este es un artículo del investigador Henry Kreutzmann publicado en el año 2001. El autor quería identificar las relaciones existentes entre la filosofía de la ciencia y la epistemología. Y para ello identificó 62 autores relacionados con estos temas, analizó toda la literatura publicada entre 1980 y 1993 y se trazó como objetivo encontrar las relaciones de cocitación entre ellos, que es una técnica, una técnica bibliométrica que les explicaré más adelante. Y a partir de una técnica de análisis multivariado denominada escalamiento multidimensional, probablemente muchos la hayan utilizado si conocen estadística, pues representó estas relaciones en esta imagen a la derecha y obtuvo este mapa en el que se ven 5 grandes grupos divididos a su vez en 11 grupos menores. Estos grupos o clústeres, a partir del conocimiento de la obra de estos autores, se consideran temas fundamentales que han influido en la investigación sobre esta área durante el periodo analizamos. Aquí, por supuesto, el autor, como conoce a los autores, asigna a cada uno de los autores, cada uno de esos autores se convierte en un representante de un determinado tema. Y por supuesto, si conocemos que algunos de ellos son especialistas en epistemología, otros en filosofía de la ciencia, pues a partir de ahí, de ese conocimiento, pues él comienza a dar interpretación a esa figura y demostrar las relaciones entre ellos. Si vinculamos este ejemplo con la diapo anterior y asumiéramos, por ejemplo, que este mapa representaría la base intelectual de la bioinformática, por ejemplo, Carrillo, Lippmann y Waterman pudieran estar representados en alguno de estos clústeres. Pero entonces, ¿quiénes serían los responsables de esta distribución temática? O sea, ¿cómo se conformarían los frentes de investigación que están utilizando estos autores en sus investigaciones? Pues aquí veamos otro ejemplo relacionado con la investigación sobre un tema de mucha actualidad, que es la seguridad de blockchain o cadena de bloques. Esto es un campo de la computación. Pues aquí se ha aplicado otra técnica bibliométrica llamada acoplamiento bibliográfico, de la que también hablaremos hoy, y que precisamente permite la identificación de los grupos de documentos a partir de las referencias que tienen en común.
A diferencia del ejemplo anterior, donde el análisis tiene un carácter retrospectivo, o sea, los documentos citados, aquí la técnica se aplica para caracterizar la investigación más actual y es una técnica muy útil para complementar revisiones sistemáticas o elaborar estados del arte relacionados con cualquier tema. Aquí, como ven, los autores identificaron 4 líneas de investigación y las identificaron en una red a la izquierda, o sea, aplicaron técnicas de análisis de redes y luego a la derecha, como ven, caracterizaron en un mapa conceptual cada uno de los frentes identificados, ¿no? Ventajas, desventajas, fintech y criptomonedas, confiabilidad de los datos y compartición de los datos, aplicabilidad, etcétera. Todo esto fueron los grandes frentes de investigación que identificaron en la literatura. Estos son 2 artículos. Este artículo lo publicaron en el año, bueno, debe ser en el año 2020, 7 de abril de 2020 salió este artículo muy interesante en el Journal of Advances in Management Research. Entonces, volvamos al ciclo de vida del artículo que hemos estado analizando a lo largo de la sesión. Ahora incorporamos un nuevo elemento, esta patente que ven aquí. Resulta que la investigación de Carrillo y Lippmann e indirectamente la de Waterman, así como la de los autores que lo citan, pudieran estar citados conjuntamente en una patente, que es un tipo de documento encaminado a difundir y sobre todo a proteger innovaciones científicas y tecnológicas. Por lo que tendríamos derivado de este proceso de construcción de conocimiento iniciado en los años 80, pues un elemento innovador, pongamos que una nueva técnica analítica, un nuevo dispositivo, etcétera, y otro enlace más, otros enlaces más entre los autores de la patente y todos estos autores que han sido citados por ella, que en este caso lo que denota es el impacto tecnológico que ha tenido todo el proceso de investigación previo. Y ahora lo que veríamos es cómo, si lo vemos desde el punto de vista temático, cómo la matemática, la biología, la medicina, la radiología, de repente todas esas disciplinas relacionadas que están implícitas en los estudios previos, pues cómo todo eso de repente confluye en una solución para diagnosticar el cáncer. Por ejemplo, esta patente de diagnóstico del cáncer utilizó estas referencias o este conocimiento que aportaron todos estos autores. Y vean en este otro ejemplo que les pongo, cómo también el registro de una patente puede convertirse en un importante elemento para desarrollar investigaciones cienciométricas. En este caso, estos son un grupo de investigadores coreanos que utilizaron técnicas de análisis de coocurrencia de términos, es decir, evaluaron cómo se repiten juntas las palabras clave en un conjunto de patentes e identificaron primero grupos temáticos de patentes en una red, aquí a la izquierda. Y después graficaron la evolución en el tiempo de las tecnologías representadas por ellas. Así, en este caso, estudiaron específicamente la evolución de las tecnologías de computación ubicua. Y entonces, en ese artículo lo que mostraron es cómo los diferentes, el conocimiento desarrollado, o sea, expresado en estas patentes se fue desarrollando a lo largo del tiempo hasta llegar a las invenciones más recientes, ¿no? Es una forma de representar la evolución tecnológica en ese campo. Muy interesante este trabajo también, desarrollado en el año 2008. Un detalle muy importante que quiero que conozcan, que vean también. La investigación, que es esto que circulo en rojo aquí y que es un detalle muy importante que seguro ustedes me van a hablar muchísimo después que terminemos esta presentación. La investigación de todos estos autores que citan al doctor Carrillo, y esto sí es un ejemplo hipotético, ¿no? Pudiera estar financiada por una fundación que en el pasado también ha financiado proyectos en la UNAM e incluso puede ser la misma institución que financia la patente. De manera que aquí entra a jugar su papel otro elemento clave en cualquier sistema de ciencia y tecnología que es generador de producción científica y es precisamente el financiamiento, los incentivos. Sin dinero es imposible garantizar el éxito de una investigación. Y también tenemos otros enlaces que vinculan a las fuentes que sostienen económicamente la investigación científica
en todas las instituciones y en todos los países involucrados. El financiamiento es un elemento importante cuando vayamos a analizar un sistema de ciencia, tecnología e innovación y hacer un estudio de ciencia, tecnología e innovación que no tenga en cuenta estos elementos socioeconómicos, este elemento de financiamiento, pues siempre va a adolecer, va a tener un sesgo y siempre va a ser criticado cuando se difunda. Es un elemento clave sin el cual no se puede hacer una caracterización de un determinado dominio del conocimiento, sobre todo cuando analizamos dominios del conocimiento institucionales. Y como colofón, y aquí introducimos otro elemento, esta patente pudiera ser la base de todo el proceso productivo de una empresa biofarmacéutica. Por ejemplo, supongamos que esta patente y que todo este conocimiento generado anteriormente, pues es la base para un producto desarrollado por una empresa biofarmacéutica contra el cáncer. Y esto pondría en evidencia otro enlace, que es un enlace transformador, que ha convertido el conocimiento generado por todos estos investigadores en un instrumento para mejorar la realidad en que vivimos, que podría ser, por ejemplo, la producción en masa de fármacos biotecnológicos para combatir el cáncer. Y con esto tenemos otro enlace más, yo diría que el más importante, que es el que se establece entre la empresa productora del medicamento y las personas que se benefician de su uso, las personas que salvan su vida a partir de su consumo. Y esta nueva conexión, en esta nueva conexión, como imaginarán, están involucrados nuevos actores que por una cuestión de espacio no están en la diapositiva, como son las cadenas logísticas y de valor para producir ese medicamento, las distribuidoras del medicamento, personal médico, farmacias, etcétera, el personal involucrado en el ensayo clínico, etcétera, los cuales van a terminar de configurar esta red en la que todos estos elementos, desde una brillante idea que pudo tener el doctor Waterman 50 años atrás, la propuesta desarrollada por Carrillo y Lippmann 30 años atrás, las mejoras introducidas por los investigadores más jóvenes, las instituciones que financiaron las investigaciones, las disciplinas involucradas en todo el proceso, todo eso va a incidir de manera indirecta en la salvación en el día de hoy de un niño o de un anciano en algún hospital de la Ciudad de México o de la Ciudad de Lima y en la correspondiente felicidad y bienestar de cada una de las familias involucradas. En todo este proceso, como ya vimos, además existe un lenguaje con estructuras semánticas que van a caracterizar cada uno de los grupos o comunidades discursivas enroladas en esta área. Y son estructuras que además comparten códigos comunes que nos van a servir para identificar en este ecosistema los elementos interdisciplinares. Eso es en esencia lo que se supone que a lo que nos dedicamos todos los que hacemos ciencia. De alguna manera todos estamos intentando transformar la realidad, unos con productos biofarmacéuticos para mejorar la vida de un niño, de un anciano, otros con nuevo conocimiento que permita generar a su vez otros tipos de soluciones. Y por supuesto, si extrapolamos, si lo que hemos comprobado en el contexto de las ciencias de la vida, que es este ejemplo, lo extrapolamos, por ejemplo, a las ciencias sociales, pues sucede exactamente lo mismo. Pues no existen diferencias significativas entre los flujos de información y el conocimiento en ninguna de estas dos áreas. Hay sus diferencias desde el punto metodológico, etcétera, pero desde el punto de vista de los flujos de información y conocimiento es lo mismo. Este ejemplo que les traigo es de Ciencia de la Información y es de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Podemos ver claramente aquí a la izquierda cómo un psicólogo, en este caso Birger Hjørland, y una computóloga en Dinamarca, basados en el conocimiento generado previamente por un bibliotecario y un pedagogo norteamericanos como Melvin Dewey y John Dewey, entre otros, pues sistematizaron un conjunto de ideas que ellos han denominado análisis de dominio, que ha tenido una gran repercusión en la comunidad científica, lo cual ha servido para desarrollar, en este caso, no una patente, sino una propuesta teórico-metodológica y que es aplicable al campo de la organización del conocimiento, que ha permitido, por ejemplo, a la investigadora Catalina Naumis del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, que hizo un proyecto PAPIT, un proyecto universitario, para
con financiamiento de la UNAM para desarrollar, en este caso, no una fábrica de medicamentos, sino un tesauro de infraestructura cultural universitaria. Ese fue su producto, ¿no? El producto de su investigación. Y este tesauro ha tenido una utilidad social reflejada en el fomento del aprendizaje en actividades docentes o en la propia programación de actividades culturales de la UNAM. Entonces, en ambos casos, este flujo de conocimiento ha dejado por el camino huellas documentales y ha tenido un impacto en la sociedad. Por eso siempre digo que cada nuevo resultado científico o tecnológico, un auto, un microchip, nuestro teléfono inteligente, hasta el Perseverance, que hoy recorre la superficie de Marte, pues tiene una deuda intelectual directa o indirecta con cada uno de los aportes científicos multidisciplinarios que hemos sido capaces de generar los seres humanos desde la antigüedad hasta nuestros días. Entonces, si asumimos que estos enlaces y que estas interacciones se van a repetir miles y millones de veces cada día, porque ustedes mismos, cada uno de ustedes está involucrado de alguna u otra manera en un enlace relativamente similar, pues podemos entender entonces cómo la ciencia es una red multiescala compleja, autoorganizada, en constante evolución y que va a conformar una vasta red de ideas, de individuos, de instituciones y de información documental que va a generar constantemente nuevo conocimiento y, por supuesto, toda esta dinámica reticular inherente a la actividad científica y reflejada en la producción científica va a ser esencial para los profesionales que se desempeñan en un campo de investigación interdisciplinar denominado Science of Science, ciencia de la ciencia, propuesto por un reconocido grupo de investigadores provenientes de múltiples áreas del conocimiento, liderados en este caso por Albert Barabasi, un pionero en el campo de la teoría de redes. El término en sí no es nada nuevo, surgió en Polonia en la primera mitad del siglo XX, derivó en los trabajos de Eugene Garfield y de Derek de Sora Price, y en lo que más tarde Vasily Nalimov y Mulchenko en la Unión Soviética denominarían como cienciometría. Sin embargo, el nuevo enfoque de la Science of Science concibe la ciencia concibe la Science of Science como un campo de naturaleza fundamentalmente cuantitativa, transdisciplinar, que va a contemplar el desarrollo de la ciencia como proceso informacional, por supuesto, pero que al mismo tiempo va a intentar describir e incluso evaluar el comportamiento de los actores que intervienen en esta compleja red desde una perspectiva multidimensional, abarcando métodos y técnicas de todas las disciplinas métricas de la información, así como de otras áreas del conocimiento, tanto de la ciencia de la información como de la ciencia de la computación, la economía, la sociología, la lingüística. Por ejemplo, de la cienciometría va a tomar la idea de medir la ciencia a partir de fuentes de datos a gran escala, que es lo que hemos visto en este curso. De la sociología de la ciencia, pues adopta conceptos teóricos, procesos sociales. De los estudios de innovación, por ejemplo, va a explorar e identificar las vías a través de las cuales la ciencia contribuye a la invención y al crecimiento económico. Va a tomar elementos de orden epistemológico, histórico, geográfico. Va a contemplar también una amplísima colección de métodos cuantitativos, ya no solo los clásicos de estadísticos descriptivos, sino también de visualización de datos, como vimos ayer, de métodos econométricos, ciencia de redes, algoritmos de aprendizaje automático, en fin, un sinnúmero de metodologías y en esencia la propuesta de valor de la Science of Science o de los especialistas de la Science of Science, de acuerdo con esta reformulación de su enfoque, se basa en la hipótesis de que con una comprensión más profunda de los factores que están detrás de la investigación científica, pues podemos mejorar las perspectivas de la ciencia en su conjunto para abordar de manera más efectiva los problemas de la sociedad. Eso es un objetivo de este tipo de estudios. Y en este objetivo estamos nosotros involucrados en nuestro Centro de Ciencias de la Complejidad, tratando de entender cómo es que interactúan, cómo funcionan esas redes de colaboración, cómo funcionan esas redes de conocimiento que se generan en torno a la ciencia. Ahora bien, entre todo este arsenal de técnicas analíticas a disposición de los especialistas en esta área del conocimiento, ¿qué técnicas bibliométricas pueden utilizarse?
Pues ahora, en este segundo momento de nuestra presentación, pues vamos a poner ejemplos de algunas de las más comunes y que espero que sean muy útiles, y todas de ellas pueden ser desplegadas en el software BossViewer que presentamos ayer y con el cual vamos también a jugar en el día de hoy. Vamos a empezar con el análisis de coautoría. Aquí ven, en este caso a la izquierda, una ventana que se le va a abrir en el software BossViewer donde se despliega esa técnica. ¿Qué nos permite esta técnica? Pues sencillamente analizar grupos de colaboración, entender cómo se asocian los autores, cómo se asocian las instituciones y los países a la hora de construir nuevo conocimiento. Con esta técnica identificaremos en los registros la cantidad de enlaces que pueden existir entre autores, entre las instituciones y los países, y podemos construir las redes de colaboración. Por ejemplo, vamos a utilizar BossViewer, la herramienta protagonista de este taller, para modelar un ejemplo práctico. Por ejemplo, supongamos que hemos decidido en el Concitec, allá en Perú, desarrollar un proyecto de alfabetización informacional. Y entre los requisitos que exigimos para la persona que va a dirigir ese proyecto está el ser una persona colaborativa, con habilidades para el trabajo en equipo, cualidades de liderazgo, etc. Automáticamente que lanzamos la convocatoria, hemos recibido varias propuestas, ¿no? Varios currículos, y el primero de ellos es el investigador peruano que les mostré ayer, Josmel Pacheco Mendoza. El equipo de trabajo encargado de hacer esta tarea, de analizar los candidatos, pues ha decidido aprovechar el acceso a la base de datos Dimensions, que mostraré más adelante, y utilizarla para poner en evidencia el cumplimiento de los requisitos que se piden. Asumimos que un investigador colaborador pues debe caracterizarse por desarrollar y publicar investigaciones en equipo. Entonces, ya previamente consultamos la fuente y, como mismo hicimos ayer, exportamos el fichero correspondiente de la producción científica de Josmel, y en BossViewer lo que vamos a ver, solo tendríamos que primeramente buscar y seleccionar el fichero a analizar en la interfaz, que en este caso trataría de representar todas las posibles colaboraciones, o sea, y definir las propiedades de la red, perdón, precisar la técnica analítica y definir los límites de la red. Todo eso para representar todas las posibles colaboraciones de Josmel, que como vemos abarca más de 100 investigadores, ¿no? Aquí lo vemos en la tercera, en donde definimos los límites de la red, vemos que hay 103 autores que colaboran con Josmel. Y esto ya es un paso positivo, colabora con más de 100 personas. ¿Qué obtenemos como resultado? Pues una amplia red de coautorías con más de una docena de grupos de colaboración con los cuales Josmel ha trabajado y que demuestra que este candidato responde al requisito que se pide. Caramba, pues si hay que contratar a alguien, hay que tener en un primer orden o en uno de los primeros órdenes a el caso de Josmel. Pero además, para salir de dudas si esta cualidad que tiene este investigador está presente actualmente en el individuo o son prácticas del pasado, a lo mejor ya Josmel realmente ni siquiera publica y eso es toda su producción científica de hace 5 años atrás. Pero con esta técnica, utilizando otra interfaz, una capa que representa, aquí vemos en la leyenda, la fecha de los artículos publicados, pues podemos rápidamente salir de esta duda. Y podemos ver, gracias a BossViewer, cómo se han construido en el tiempo esas redes y con quién está trabajando recientemente. Aquí vemos, bueno, en azul están los nodos con los que ha trabajado en el pasado y en amarillo están los nodos con los que interactúan en el presente. Y es precisamente en el 2020 donde con más grupos de colaboración está interactuando este investigador y por lo tanto se acerca mucho más al requisito ideal que estamos pidiendo. Además, no solo eso, podemos también ver con quiénes de estos colaboradores Josmel ha tenido resultados relevantes. Y asocio aquí relevancia a la cantidad de citas recibidas por los trabajos publicados, porque como vimos en la primera explicación que le hice en la primera parte de mi presentación, el hecho de que a ti te citen, el hecho de que a tus trabajos lo utilicen como referencia bibliográfica, está diciendo algo a la comunidad, está diciendo que ese aporte que tú has hecho, pues está siendo utilizado y de alguna forma está contribuyendo a la ciencia y a la comunidad científica internacional. Entonces, pues aquí también vemos cómo con algunos colaboradores de Josmel pues está obteniendo resultados muy significativos. Digamos,
los nodos en color amarillo. Y con ello se ha obtenido un mayor número de citas en promedio. O sea, que vemos en Yombel también alguien que su investigación está teniendo un impacto. Entonces, caramba, a la hora de destinar un presupuesto para contratar a un investigador, pues es evidente que uno de los candidatos a tener en cuenta va a ser Yombel. Por supuesto, todo este análisis cuantitativo es un complemento a el proceso evaluativo. También hay que revisar esos trabajos que ha hecho Yombel, hay que leerlos, hay que consultar si realmente el rigor científico que tienen, pero desde el punto de vista cienciométrico ya nos está diciendo algo esta metodología. Entonces, utilicemos otro ejemplo. Asumamos que el Ministerio de Salud de Perú está interesado en investigar los grupos de colaboración que están obteniendo resultados relacionados con el SARS-CoV-2 en el contexto peruano, ¿no? Imagínense, con toda esta pandemia, pues el ministerio está interesado en ver quiénes en el país están analizando este fenómeno. Se trata de un contexto biomédico, por lo tanto, nosotros vamos a utilizar la base de datos PubMed, que más adelante se las voy a mostrar también. Hacemos la búsqueda, en este caso vemos el número 1, el paso, búsqueda en PubMed, utilizamos como estrategia de búsqueda SARS-CoV-2 y Perú. O sea, todos los artículos donde aparezca la palabra SARS-CoV-2 y la palabra Perú. En este caso, Perú puede estar en la afiliación de los autores. Y hacemos la búsqueda e identificamos un total de 79 trabajos. Bueno, en el momento en que se hizo esta búsqueda, que probablemente hace 1 año y medio, porque estas diapos ya las tenía listas desde hace cerca de 1 año. Entonces, exportamos esto a un fichero de texto. Paso número 2. El fichero de texto lo seleccionamos con la herramienta Boss Viewer, que sería el paso número 3. Aquí me equivoqué. Y el paso que está como número 3 sería el paso número 4. Después precisamos la técnica analítica, que sería nuevamente el análisis de coautoría. Y una vez más, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos las principales redes de colaboración involucradas en el estudio del COVID-19 en Perú. Y solo nos queda precisar a través del análisis documental a qué se está dedicando cada uno de estos grupos para enriquecer el informe que nos han solicitado del Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, aquí vamos a identificar que todo Claudio Méndez, Alejandro Riquet, Sergio Zimmerman, por ejemplo, pudieran estar trabajando en todo lo que es todo lo relacionado a la parte epidemiológica de la enfermedad, otros a la parte bioquímica, etcétera, etcétera. Ahí ya viene el trabajo del analista. Entonces, y con esta técnica lo pudimos ver muy claramente. Un último ejemplo. Vamos a suponer que el gobierno peruano ha solicitado al CONCITEC que identifique cuáles son las instituciones líderes en el país en materia de investigaciones sobre ciencia de los alimentos. ¿Y por qué nos está pidiendo? Pues porque el objetivo es involucrar a estas instituciones en un proyecto de la FAO que pretende crear incentivos para la investigación a nivel regional en áreas con algún nivel de desarrollo alcanzado. O sea, esto ya tiene como resultado final una toma de decisiones, van a interactuar con estas instituciones y las van a integrar a este proyecto. Ahí va a aparecer financiamiento para la investigación y entonces es importante, como vamos a obtener financiamiento, pues saber o tratar de identificar las instituciones líderes, las instituciones que realmente van a poder utilizar ese financiamiento con un mayor éxito. Entonces, ¿a dónde nos vamos? Pues en este caso vamos a hacer la búsqueda en el Web of Science, la herramienta que vimos ayer. Teníamos una búsqueda hecha sobre Perú, pero en este caso, ¿no ves? Habíamos buscado CU igual Perú, o sea, todos los artículos que tuvieran en el campo país de publicación la palabra Perú, pero lo que hicimos fue restringir la búsqueda a toda la producción científica específicamente sobre ciencia de los alimentos, que agrupa aproximadamente 500 documentos. Entonces exportamos los resultados a un fichero de texto que luego seleccionamos con Boss Viewer, determinamos la técnica, que en este caso sería coautoría institucional, aquí lo ven,
En vez de coautoría de autores, coautoría institucional. Y representamos no todas esas instituciones, sino aquellas que han publicado 3 o más artículos que son alrededor de un centenar. Aquí vemos en la parte inferior derecha que el mínimo número de documentos de cada organización es 3. Y esos son los que vamos a representar. Entonces, ¿qué nos va a brindar VozViewer? Pues aquí está. Una red de colaboración institucional donde claramente observamos el protagonismo de instituciones peruanas como la Universidad Nacional Agraria La Molina, como la Universidad Nacional de San Marcos, la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Católica de Valpa y el Centro de Investigaciones de la Papa. Estos van a ser los International Potato Center, aquí está este nodo. Y el protagonismo, precisamente, la cantidad de documentos está dada en el tamaño de esas burbujas. Esas son las 5 principales instituciones que hemos identificado. Y vemos cómo también en el segundo gráfico, en el gráfico que está en el medio, cómo el grueso de las investigaciones es relativamente reciente. Es muy reciente esta investigación, casi toda es realizada durante los últimos años. Y también vemos en la tercera gráfica el protagonismo del Centro de Investigaciones de la Papa. O sea, vemos que es uno de los más productivos, es uno de los que está trabajando también más reciente en este tema, y además en el último gráfico, que como promedio de citas recibidas, tiene un promedio de citas recibidas por artículo de más de 30. O sea, que es una institución con bastante desarrollo y con bastante impacto en el mundo de la ciencia de los alimentos a nivel peruano y en este caso a nivel internacional, porque esas citas las está recibiendo de todas partes del mundo. Por eso es que estamos identificando aquí el protagonismo de este Centro de Investigaciones de la Papa y, por tanto, ¿estamos en condiciones o no de presentar un buen informe al gobierno? Mi respuesta sería que sí, porque ya con una simple técnica y con un simple análisis en una base de datos y un despliegue de estos registros bibliográficos en nuestro software de mapeo, pues hemos claramente identificado las instituciones líderes. ¿Y cuánto tardaríamos en darle una respuesta? Bueno, pues si antes tendríamos que estar analizando un conjunto de literatura y el tiempo para hacer el análisis de esta literatura, pues en este caso, por lo menos en 10 minutos prácticamente yo he podido identificar esto. O sea, nos hemos ahorrado mucho tiempo, casi nada en tiempo. Y esto realmente para los procesos de toma de decisiones es fundamental. Contar con especialistas que dominen esta herramienta y que sean capaces de dar respuestas rápidas a una solicitud gubernamental, a una solicitud de información de un determinado organismo nacional que tiene una repercusión importante económica o social, pues esto es muy importante y esto es clave. Entonces, vamos a seguir elevando el nivel de complejidad y vamos a hablar de otra técnica de análisis. En este caso, vamos a hablar de el análisis de coocurrencia de términos, que es una de las técnicas más empleadas en el campo de los estudios métricos de la información y que se ha popularizado todavía más con el desarrollo de metodologías basadas en inteligencia artificial, análisis de semántica latente, entre otras muchas que se utilizan para procesar grandes volúmenes de datos. Pues este tipo de análisis examina las palabras de los títulos y el resumen o los descriptores asignados por los indizadores en los artículos, y en algunos casos también se utiliza para analizar el texto completo. O sea, lo que va a identificar es la cantidad de veces que los términos van a coocurrir en los registros bibliográficos. O sea, cuántas veces aparecen juntos en un registro. Mientras más veces coocurran estos términos, pues mayor será la relación entre ellos. Y cuando se mapean estas redes, las agrupaciones de términos con alta coocurrencia, pues van a construir representaciones o van a constituir, representaciones semánticas de las estructuras cognitivas de la especialidad. Nuestro próximo ejemplo va a esclarecer este punto, aunque el proceso de toma de decisiones en este caso no involucrará instancias de gobierno. Esta vez vamos a suponer que es un profesor en el mismo campo de la ciencia de los alimentos que está interesado en tutorar una tesis sobre quinoa. Y antes de comenzar el trabajo de orientación, pues necesita conocer en primer lugar si el tema ha sido relevante
en el contexto de la investigación científica peruana. Y en segundo lugar, quisiera saber cuáles son los principales temas analizados. Ok, ¿a dónde nos vamos? Pues nuevamente al Web of Science. Ya teníamos la búsqueda hecha sobre el Perú, ya la teníamos refinada para ajustarnos solamente al campo producción científica sobre ciencia de los alimentos, que agrupaba cerca de 500 documentos. Realizamos el mismo procedimiento de exportación de los registros, volvemos a WebViewer, seleccionamos la técnica de análisis, en este caso la concurrencia de palabras clave, y representamos aquellas palabras claves que aparecen en 5 o más registros. Aquí lo definimos, donde dice paso número 5, definir límites de la red, pues estamos viendo que solamente identificamos los descriptores o palabras clave que se repiten 5 o más veces. Entonces, ¿qué ha obtenido el profesor cuando ha hecho esto? Pues un mapa bibliográfico que representa claramente 5 clústeres temáticos. Y en uno de ellos, en el clúster 5, ha identificado un frente estrechamente ligado a la investigación sobre quinoa, donde los términos quinoa y actividad antioxidante son predominantes, y de manera que está en condiciones de hacer un análisis exhaustivo de este componente y elaborar un posible tema de tesis para su alumno. Ahí claramente el profesor confirmó que la investigación peruana sobre ciencias de los alimentos tiene en el estudio de la quinoa y sus propiedades antioxidantes un frente de investigación muy interesante, y que por lo tanto el proponer un tema de tesis sobre ese tema pues no es nada... pues aportaría algo original. Y de lo que se trata ahora es de ver de la investigación que se ha hecho sobre ese tema, pues ver cuáles son los principales líneas de trabajo que se han desarrollado, y entonces ver si a partir de la consulta de esos documentos pues se puede generar una nueva idea y proponer un tema de tesis que aporte algo, un nuevo conocimiento, que sea capaz de generar algo novedoso para este alumno que tiene. Entonces, muy interesante. El profesor también puede utilizar, todos ustedes pueden utilizar esta técnica para hacer lo mismo que planteamos en este ejemplo. Vamos ahora a cambiar de técnica. O sea, vamos al análisis de citas. Este análisis de citas es una técnica que ha sido utilizada desde los años 60 del pasado siglo para historiar la ciencia, precisamente por su propio creador, que fue el químico norteamericano Eugene Garfield. ¿Qué nos permite una técnica como el análisis de citas? Pues nos permite construir redes de citación. Y estas redes se crean a partir de las referencias que hacen unos autores a otros y que implican, por supuesto, los documentos donde publican, las revistas donde lo hacen, las instituciones o países a los que pertenecen. O sea, vimos aquí en la primera parte de la plática cómo Carrillo y Lippmann citan al investigador Waterman, y cómo los otros investigadores citan el trabajo de Carrillo y Lippmann. Esto es todo ese proceso que vimos de manera teórica en nuestro ejemplo en la primera parte de la clase. Pues aquí podemos utilizar esta técnica para identificarla y para mapearla. En el diagrama que vemos, por ejemplo, aquí a la derecha, supongamos que cada actor en esa red, o sea, cada nodo representado por una letra es un autor, y cada flecha entre ellos son las veces que se citan unos a otros. Como pueden ver, hay autores que se influyen unos a otros, como son las parejas entre A y C y D y E. Estos autores están conformando lo que ya les decía que Diana Crane denomina un colegio invisible, o sea, una comunidad de expertos estrechamente relacionados por las obras que producen. ¿Y qué utilidad nos brinda esta técnica? Pues vamos a verlo con un ejemplo práctico, que es lo que a mí me gusta en este taller. O sea, supongamos que con toda la avalancha de información que ha propiciado el COVID-19, las noticias falsas, el impacto que esto trae en la sociedad, pues el Ministerio de Educación del Perú está solicitando al CONCITEC que contraten un experto en infodemiología, pero no cualquier experto. Quieren al mejor. ¿Para qué? Para dar un ciclo de charlas, o para gestionar un proyecto, o para solicitar una recomendación. Aquí pudiéramos explotar directamente las herramientas de análisis de las bases de datos, o sea, las que vimos
en las bases de datos el reporte Analysis of Results, que nos da toda esta información, quiénes son los autores líderes, pero, y que nos dicen quiénes son los autores más productivos, los más citados, y ahí escoger, podemos utilizar esta variante, pero en nuestro caso, en nuestro interés por descubrir cosas y por ser eficientes en lo que hacemos, pues nos trazamos un reto. ¿Quién puede ser el autor cuya obra mismo está siendo clave en las investigaciones infodemiológicas? ¿Cómo puedo encontrarlo? Vamos a explorar una red de citación. Buscamos una fuente de información confiable, desarrollamos la estrategia de búsqueda, exportamos todos los registros, utilizamos BookViewer para representar la red de citación de documentos que han sido citados en más de 5 ocasiones. ¿Y qué obtenemos? Pues una red de citación. Y en esta red de citación, donde se pueden observar en diversos colores varios conjuntos de documentos interrelacionados, claramente se pueden definir documentos de un autor que ocupan posiciones centrales y que son citados por la mayoría de los documentos más influyentes en el tema. Y en este caso, y esos documentos pertenecen al investigador canadiense Gunther Eisenbach, que luego buscamos en Google Scholar y vemos que tiene un excelente currículum, que incluso es el creador del término de infodemiología y que está, como vimos, totalmente activo en la investigación. Es una gente joven que está trabajando ahora mismo, tiene un índice H de 59 y en los últimos 5 años un índice H de 43, o sea, tiene 43 artículos con 43 o más citas. Es toda una autoridad en la temática. Y entonces, si como yo no creo que podamos ofrecer un candidato mejor al CONCITEC que al Ministerio de Educación en este caso. Y no creo que haya un mejor candidato que él y la manera en que lo hemos encontrado no deja lugar a dudas. Si nosotros en el informe que le mandamos al CONCITEC con los datos de este investigador también representamos ahí la metodología que utilizamos para identificarlo, pues en este caso, el Ministerio de Educación estaría claro que hicimos un buen trabajo de información, que fuimos exquisitos y que realmente escogimos al ideal, a la persona ideal. Ahora vamos a otra técnica, el acoplamiento bibliográfico, del cual ya he hablado durante el curso. ¿Qué plantea el acoplamiento bibliográfico? Pues nos plantea una relación de proximidad temática entre 2 o más documentos. ¿Cómo se expresa esta relación? A través de al menos una referencia bibliográfica que tengan en común estos documentos. En la medida que mayor cantidad de referencias compartan, más relación existirá entre esos documentos. Por ejemplo, aquí vemos cómo el documento citado A y el documento citado B pues coinciden en las referencias bibliográficas de el documento C, el documento D y el documento E. Y si además de estos 2 documentos hay muchos más documentos que son cocitados, que en este caso aparecen como referencia bibliográfica de estos 3 documentos, pues probablemente estos 3 documentos conformen un clúster. En el ejemplo de diagrama, estos 3 documentos comparten 2 referencias y por tanto están relacionados. Si en una red conformada mediante esta técnica obtengo un grupo de artículos que comparten referencias en común, ese grupo de artículos conformaría lo que el investigador sueco Ole Persson denominaría un frente de investigación. Entonces, ¿para qué podría servirnos la aplicación de esta técnica? Como ya hemos visto anteriormente, pues precisamente para identificar frentes de investigación. Entonces, vamos de nuevo a la práctica. El Ministerio de Salud del Perú nos convoca a todos los que estamos aquí en este curso, en este taller, para conformar un grupo de investigación dedicado a gestionar el desarrollo o la introducción de una vacuna terapéutica o preventiva contra el COVID. Es una misión estratégica. Bueno, esta misión a lo mejor era estratégica hace 2 años atrás. Ahora mismo ya como que ha pasado un poco el tiempo, pero en ese momento era importante. Supongamos que esta solicitud de información vino hace 1 año y nosotros somos el equipo que en ese año trabajó en darle esa respuesta al Ministerio de Salud Pública. Un grupo de nosotros, por ejemplo, debió reunirse y hacer un análisis de estado del arte en materia de vacunas contra el COVID-19. Dedicamos una buena cantidad de horas de lectura. Sin embargo, buscamos una vía rápida para comenzar a conformar la estructura de nuestro informe. Intentamos hallar los principales frentes de investigación aplicando la técnica de acoplamiento bibliográfico y
fuimos paso a paso. Primeramente, en la opción número 1, vamos a la base de datos y desplegamos una estrategia de búsqueda. Paso número 2, recuperamos un total de 259 registros bibliográficos en ese momento. Ya estoy seguro que esta cifra hoy sería bastante alta. En el paso número 3, ajustamos el formato para exportar los registros. Y el paso número 4, los exportamos todos a un fichero de texto según la metodología que hoy utilizamos y que vimos en la clase de ayer. Luego fuimos al Software Box Viewer. Primero creamos un mapa basado en información de base de datos. Segundo, escogimos la base de datos fuente del fichero, en este caso el Web of Science. En el paso número 3 seleccionamos el fichero que íbamos a descargar. En este caso descargamos un fichero y le pusimos como nombre vacunas COVID. Y el paso número 4 es desplegamos la técnica de acoplamiento bibliográfico. Aquí, Bibliographic Coupling de documentos. Vamos a visualizar estos documentos. ¿Qué obtuvimos? Pues un mapa que relaciona en clústeres los 269 documentos sobre vacunas y COVID-19. ¿Qué define esta relación? Las referencias en común. ¿Quiénes son los nodos más grandes en esta red? Los artículos más citados. ¿Y qué relación puede existir entre estos nodos que están aquí de color verde? Pues navegando en el mapa, leyendo los títulos de los trabajos que están ahí, descubrimos que estas referencias se dedican al estudio de la reducción del COVID mediante la vacunación del BCG, o sea, la antituberculosis. Esto parece que fue una línea de investigación en aquel momento. Estoy haciendo un análisis ahí realmente bastante, no confío en 100% de lo que estoy diciendo, pero puedo hacer una relación a partir de mi análisis entre entre ese elemento que acabo de decir y rápidamente lo que hicimos fue caracterizar ese clúster, que es el primero de los 10 clústeres que se observan en el mapa. Entonces, el trabajo de toda esta comisión, de todos nosotros cuando nos reunimos, fue tratar de identificar cada uno de estos frentes. Y en este caso, precisando las líneas principales, ya estaríamos en condiciones de analizar las revisiones bibliográficas que se han publicado sobre el tema y tratar de estructurar nuestra revisión, hacer nosotros una revisión propia y tratar de estructurarla teniendo en cuenta estos frentes que analizamos o que identificamos mediante la técnica bibliométrica. O sea, ya iríamos entonces a precisar los detalles y ampliar un poco el análisis de estos artículos, pero ya tendríamos adelantado gran parte del trabajo. Esto es uno de los ejemplos para los cuales pudiera servir la técnica de acoplamiento bibliográfico. Y finalmente, veamos la última técnica de la que les voy a hablar hoy y ha sido una de las técnicas más utilizadas para analizar dominios del conocimiento y sobre todo para mapear estructuras de la ciencia, que es el análisis de cocitación. ¿Qué plantea el análisis de cocitación? Pues un vínculo conceptual entre dos documentos que son referenciados de manera conjunta y que es extrapolable también a sus autores y a las revistas donde publican. O sea, esto lo vimos. En este caso, en el caso del ejemplo de ciencias sociales, John Dewey y Melvin Dewey son cocitados por el trabajo de Vigre Hjorland y Jan Halvorsen. Entonces, en el diagrama que vemos aquí a la derecha, vemos claro cómo se expresa esta relación. Los documentos se han referenciado juntos por cada uno de estos tres documentos. Han sido cocitados. En este caso han sido cocitados en 3 ocasiones. Mientras más veces sean referenciados de manera conjunta, o lo que es lo mismo, mientras más documentos lo hagan, más intensa será esta relación de cocitación. Como son documentos referenciados, son obras que han servido como soporte intelectual al desarrollo de investigaciones. Por tanto, los clústeres o agrupaciones de documentos obtenidos a través de esta técnica van a constituir la base intelectual o la estructura del conocimiento del tema que estamos analizando. Entonces, vamos a la práctica y volvamos al mismo ejemplo anterior, al de la vacunación en materia de COVID, y solo que en vez del acoplamiento, lo que vamos a utilizar es la cocitación de documentos, la técnica analítica, análisis de cocitación. Entonces, como parte del estado del arte que nos han encomendado, también toca identificar las bases epistémicas.
y los conceptos que hay detrás de la vacunación contra el COVID. Y nuestra gran tarea es, a partir de este mapa que obtenemos, precisar qué características definen a estos 4 grandes grupos obtenidos. Aquí confieso que no estoy en mi zona de confort, por lo que puedo asumir que detrás de cada uno de estos clústeres, el clúster rojo, amarillo, verde y azul, pues hay un enfoque diferente. Por ejemplo, puede haber un enfoque microbiológico o un enfoque que tiene que ver con la investigación clínica o un enfoque que tiene que ver con la investigación preclínica que se ha desarrollado para hacer esta vacuna. Y entonces la suma de todos conforma un mapa que define cómo se organiza el conocimiento para llevar a cabo las investigaciones. Entonces, sería interesante ahí, pues ya el trabajo de los especialistas es importantísimo ahí. Y voy a utilizar esta técnica también para un último ejemplo relacionado con la investigación científica peruana sobre ciencia de los alimentos. O sea, hicimos lo mismo, aplicamos la técnica de cocitación en el campo de ciencia de los alimentos. Y en este mapa lo que estamos viendo es la cocitación de autores. O sea, estamos representando un total de 8 líneas bases. Cada línea tiene un color, construida a partir de los 60 autores más citados por los investigadores peruanos en el área de la ciencia de los alimentos y que constituyen la estructura intelectual de este dominio. Una de estas líneas bases que está aquí en color verde está estrechamente ligada a la investigación sobre compuestos bioactivos, alimentos funcionales, propiedades antioxidantes y el desarrollo de bioprocesos. Esta línea de investigación que tiene en cuenta estos 4 elementos, pues la principal exponente, o sea, el nodo, está Singleton aquí, pero hay un nodo que es Chirinos R, que no es... que sería el principal exponente de esta línea, y es precisamente la investigadora peruana Rosana Sonia Chirinos Gallardo, una investigadora que ha alcanzado, como vemos, el más alto nivel de calificación de su área en Perú. Es un investigador de Concitec, nivel 1, y dada la posición central de esta línea, está claro el peso que tiene esta línea de investigación y el rol de la doctora Chirinos en la estructura intelectual de la investigación peruana sobre este campo. Es evidentemente que la doctora Chirinos es un referente fundamental para Perú en el campo de la ciencia de los alimentos. Y así sucesivamente podemos identificar o describir los otros clústeres para identificar las otras áreas que están teniendo un impacto en el desarrollo de la ciencia de la alimentación en Perú. Como vimos, ejemplos prácticos que nos demuestran todo esto, pues yo creo que con estos ejemplos que hemos visto nos queda claro que el uso de estas herramientas es clave y que podemos estar continuamente hallando nueva información, descubriendo nuevo conocimiento, resolviendo, dando soluciones informacionales a los organismos que nos están solicitando esta información de manera más rápida y más eficiente. Y entonces es importante conocer esta fuente, conocer estas herramientas para hacerlo. Ojo, repito, todo lo que hemos abordado aquí nos ahorra tiempo, nos acorta el camino, pero nunca va a sustituir la lectura y el análisis de los documentos como base para el descubrimiento de nuevo conocimiento. Es un complemento muy útil, sí, pero que en manos de una persona sin vocación de explorar, sin la curiosidad, sin la avidez por satisfacer sus necesidades de información a través de la lectura, pues tampoco le servirá de mucho. O sea, he tratado de no caer en excesos de lenguaje técnico. Por supuesto, el tema amerita lecturas complementarias. Yo los exhorto a buscar en Google, en YouTube, algunos de estos elementos que hemos tratado en la conferencia, o sea, las diferentes técnicas analíticas para que puedan ampliar los conocimientos sobre estos temas que hemos abordado. Hay suficiente material y muy útil en la mayoría de los casos. Aquí yo les recomiendo un artículo que publicamos hace poco, en el año 2020, donde describimos algunas de estas técnicas y que les permitirá profundizar en el conocimiento de las técnicas bibliométricas abordadas. Y con esto yo creo que podemos abrir, como hicimos ayer, una sesión de prácticas en vivo para que ejercitemos al máximo los contenidos del taller. No sé si alguien está interesado en darnos un tema opcional ahí, ofrecernos un tema que podamos hacer ahora mismo, un ejemplo en vivo.
O sea, me dicen aquí, Hendrik Ávila me dice, entonces la distancia entre los documentos en el mapa va referida a la intensidad de esa relación. Sí, la distancia que tienen entre ellos implica una alta relación, incluso el enlace en esa red va a ser más intenso y eso va a decir que esos documentos están muy relacionados, o sea, están muy cositados. Déjame... BookViewer 1.619, ¿dónde están las opciones de análisis que mostró? Aquí vamos a abrir, por ejemplo, voy a compartir de nuevo mi pantalla. Estoy utilizando el software BookViewer 1. Estoy utilizando yo la versión número 1.6.19 del software. No sé si será la última que está a disposición de los investigadores en el sitio web, pero en este caso las opciones están aquí. Cuando yo creo una base, creo un mapa basado en datos bibliográficos, doy next, próximo. Cuando hago la lectura de los datos provenientes de una base de datos bibliográfica, que en este caso puede ser Web of Science, Scopus, Dimensions, o PubMed, o Lens también. Le doy next. En este caso escogí Web of Science porque estoy analizando la revista. En este caso escogí el fichero, ¿no? El fichero que busqué fue la producción científica de la revista del Cuerpo Médico del Hospital Nacional y los 3 nombres que ayer me dijeron, pero que hoy se me olvidaron. Escogí la producción científica de esa revista y aquí en la cuarta ventana que se me abre, que es crear el mapa, y aquí es donde voy a definir la técnica. La técnica de coautoría, si quiero, y de coautoría entre autores, si quiero ver las redes de colaboración entre autores, como es esta red que vemos aquí, o la colaboración, coautoría entre organizaciones, si quiero ver la colaboración entre las instituciones o entre los países. Ahí escojo la técnica de coautoría. O puedo también analizar la concurrencia de todos los keywords o los keywords que proponen los autores en los textos o los Keyword Plus, que son los keywords que establece la base de datos Web of Science como son keywords desarrollados por expertos para describir esa producción científica. O también puedo hacer redes de citación, cómo se citan los documentos publicados en esa revista. También los autores, las organizaciones y los países también pueden, describirse en esa red de citación. Puede hacer un acoplamiento bibliográfico entre los documentos, entre las revistas que se citan, entre los autores que se citan. Yo generalmente uso el acoplamiento bibliográfico de documentos. Y también puedo establecer las redes de citación. Las redes entre las referencias en total, entre las fuentes de información, o sea, las revistas citadas, o entre los autores citados, que fue, creo, la última técnica que vimos ahí fue redes de cocitación, donde la doctora Rosana Chirinos era la líder, ¿no? Aquí es donde establezco, por ejemplo, si quiero ver como ayer creo que vimos también el acoplamiento bibliográfico, ¿no? De los documentos que publica esta revista. Y vimos que vamos a ver cuántos clústeres temáticos o cuántos frentes de investigación podemos identificar en la producción científica de esa revista. Aquí está el mapa. Bueno, hay una gran red aquí, hay un gran componente en esta red aquí que está integrado por redes muy relacionadas entre ellos. Vamos a ver los colores. Y también hay un montón de artículos que no están relacionados con ninguno, o sea, que es un tema que no conforma un clúster. O sea, estos grandes temas en color gris son temas aislados. La revista ha publicado ocasionalmente sobre esos temas. Y aquí, estos trabajos sí se relacionan entre ellos. Por lo tanto, la revista está publicando artículos. Vamos a ampliar esta red para que vean que es todavía más grande, ¿no? Estos artículos en color lila se están relacionando, estos artículos en color rojo también conforman un clúster. En total hay un total de 275 clústeres. Quiere decir que hay un total de 275 líneas temáticas. Muchas de esas líneas se ha abordado de manera muy única por uno de estos artículos, pero hay un total de, digamos, 40 clústeres
que están integrados por más de un artículo. Entonces, la revista ha publicado, o sea, hay frentes en lo que pueden aparecer 2, 3, 4 y hasta más artículos. Entonces, supongamos que hay 275 líneas, pero hay 40 clústeres, ¿no? Los 40 que tienen más de un artículo, que pudieran ser las líneas más abordadas, ¿no? Yo diría que las líneas más abordadas son los que tengan, vamos a suponer, más de 5 ítems, ¿no? Más de 5 artículos. Entonces, hay un total de 15 grupos, 15 clústeres temáticos, 15 frentes de investigación, en los cuales la revista ha sido mucho más intensa o mucho más importante la publicación o se ha enfocado más el scope de la revista. Entonces, la tarea sería describir esos clústeres de investigación, ¿no? Si vemos aquí, en este caso, uso del ivermectin en pacientes de COVID-19, vitamina C coronavirus, o sea, este clúster 14 con 9 ítems está dedicado indiscutiblemente al SARS-CoV-2 y COVID. O sea, esto es una línea de investigación. A ver qué color tiene. Humberto Flores Silva, o sea, es la línea de color lila más claro. Están aquí, estos documentos que están aquí. Navarrete Mejía, Rómulo Aguilar Gamboa, Humberto Flores Silva, Castañeda Marín, etcétera. O sea, solamente nos muestra el primer autor en la gráfica, pero si vemos aquí en esta zona si vemos aquí en esta zona del inferior del Box Viewer, vemos aquí todos los autores del artículo, el título, la fuente, por supuesto la revista del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Senjo y el año en que se publicó. En fin, aquí tienen, ahí podemos explorar realmente cada uno de esos clústeres y asignarle una etiqueta, ¿no? Y podemos describir prácticamente el dominio que estamos analizando aquí. Esto es un ejemplo claro y ahí pudieron ver las técnicas. Déjame mostrarles algunas fuentes de información que no les mostré ayer. O sea, aquí vemos la interfaz de Web of Science, que es con la que más trabajamos, la interfaz de Scopus, que es otra de las que más utilizamos, donde definimos el campo, por ejemplo, Affiliation Country, y buscamos todos los artículos escritos por Perú. En Scopus damos Search y vemos cómo Perú, vamos a ver si se me activa. Vamos a refrescar para que se me haga, ok. Y vamos a ver que Perú, a lo largo de su historia, ha publicado un total de 62.860, perdón, hay 62.863 registros de documentos publicados por Perú en diferentes fuentes, sean en revistas científicas, en actas de congreso, en capítulos de libros, etc. Por ejemplo, y vemos aquí cómo el rango ha ido aumentando en el tiempo, hay un crecimiento exponencial de la producción científica de Perú. ¿Dónde podemos ver esto? En análisis de los resultados, ¿no? Aquí. Si doy la opción análisis de resultados, pues automáticamente voy a ver cómo ha crecido esa producción científica. Miren ustedes, ¿ven? Iba de, no sé, de 310 documentos en el año 2000 a un total de 9.219 documentos en el año 2022. O sea, un crecimiento exponencial. Perú, la productividad científica ha sido muy importante, la productividad por año, y esto se ha visto reflejado. Entonces vamos a ver, vamos específicamente, o sea, si vemos, esto estamos analizando los autores. Pero aquí vemos todas las gráficas, ¿no? Los tipos de documentos, los documentos por área, la institución que más publica, por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene un total de 8.036 registros. O sea, es un importante productor, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estas tres universidades son los líderes de la investigación peruana. Pero si ponemos esto y lo agotamos a los últimos, digamos, 5 años y lo analizamos en los últimos 5 años, pues aquí podemos darnos cuenta que sigue siendo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sigue siendo la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú
y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, pues siguen protagonizando las investigaciones nacionales, o sea, son el motor impulsor de toda la producción científica nacional. Y como vemos, las principales instituciones son universidades, o sea, que la universidad es el motor de la investigación a nivel de país. Esto es interesantísimo en el caso de Perú. Vamos a ir hacia atrás. En este caso vamos a refrescar, ¿no?, la idea que teníamos aquí en el área temática. Vamos a pensar, vamos a ver la producción científica sobre ciencia ambiental o sobre energía. ¿Cuánto produce Perú sobre energía? Entonces, aquí podemos ver los 1.767 registros que ha desarrollado Perú sobre energía. Y entonces, si damos análisis de los resultados, pues también podemos aquí analizar cómo se ha comportado esa producción, cómo ha evolucionado en el tiempo y cómo vemos que a partir del 2013 hay un salto cualitativo. O sea, el Perú, a los investigadores peruanos, el estudiar lo que es la energía, las fuentes de energía, pues está siendo clave a partir sobre todo del año 2015. Hubo un salto exponencial que de un total de 12 artículos publicados en el 2013, el salto ha llegado a alrededor de 330 artículos publicados en el 2022. O sea, eso es un crecimiento y esto es importante estudiarlo. ¿Y quiénes son los que más se están enfocando en esto? Pues en este caso la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima. Son las dos instituciones que han protagonizado la mayor cantidad de estudios y de investigaciones sobre el tema energético. Y ahí, pues, por ejemplo, si queremos estudiar solamente la producción de alguna de estas universidades, pues, sencillamente la seleccionamos y la estudiamos, ¿no? ¿Qué tipo de documentos? Mira, y además puedo identificar quiénes son los que han financiado la investigación. Entonces vemos cómo el CONCITEC ha financiado un total de 43 de las investigaciones, pero también el Consejo, esto es una institución portuguesa, Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científico y Tecnológico, esto es brasileño. El Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico y de Innovación Tecnológica ha financiado 31 de estas investigaciones. La Fundación de Amparo a la Investigación del Estado de Sao Paulo también. O sea, vemos que han recibido financiamiento fundamentalmente de instituciones brasileñas o portuguesas, no sé, tendría que averiguar en algunos casos, y el Consejo Nacional, el CONCITEC. O sea, esto es un dato interesante que nos ofrece esta base de datos. Aquí, por ejemplo, vemos otra base de datos, que es la base de datos Dimensions, y aquí vemos que Dimensions tiene ya 139 millones de publicaciones indizadas en esta base de datos. Y entonces, déjame ver si recuerdo, vamos a buscar aquí Title and Abstract, vamos a ver todo lo que se ha publicado sobre COVID-19. COVID-19. En títulos y en abstract. Ah, caramba, creo que hice algo mal aquí, Pérez. Salí de mi pantalla, pero ahora voy a volver a entrar. Dice San Segundo Francisco Segura que es más posible que siempre se ha investigado en las universidades, solo que no ha habido cultura de publicación. Bueno, sí. Lo cierto es que las universidades están llevando la batuta. Por ejemplo, hay países como el caso de Cuba, donde las universidades siguen siendo también protagonistas, pero hay centros de investigación especializados en biotecnología que hacen competencia también. Son probablemente el segundo o el tercer sector que más publica después de las universidades. Entonces, esto no se ve en el caso de Perú, toda la investigación es fundamentalmente universitaria. Vamos a la base de datos, aquí está, ya busqué COVID-19. Le di Enter. Y de las 139 millones de publicaciones, 939.000 publicaciones tienen la palabra COVID en el título, en el abstract. Y vemos cómo, aquí vemos, por supuesto, la distribución por año.
Y la distribución por año, por supuesto, no puede ser de otra manera que en los últimos 3 años. O sea, miran cómo las principales áreas de investigación han sido las ciencias clínicas y biomédicas, ciencias clínicas, ciencia de la salud, o sea, todas las áreas que han producido sobre ese tema. ¿Quiénes son? Déjame ver el overview, por supuesto. El total de publicaciones por año, por supuesto, del COVID no se sabía nada y a partir del 2019, pues, es que se está publicando 193 artículos, 193.000 artículos en el 2020, 290 artículos, 306 artículos en el 2021 y 290.000 artículos en el 2022. Y parece que está descendiendo esta cifra en el 2023 porque también va disminuyendo la importancia. Y hay una característica interesante en la producción científica sobre pandemias, ¿no? Cuando son nuevas y cuando comienzan, pues se dispara la producción científica, la investigación sobre el tema, y después se va estabilizando y va decreciendo en el tiempo porque cuando ya esta pandemia, pues, se superó. Entonces, eso pasa mucho específicamente en la producción científica sobre pandemias y lo estudiamos en un paper que publicamos en el año 2020. Un estudio que hicimos sobre la multidisciplinaridad en COVID. Déjame ver si más adelante se los puedo mostrar aquí en la pantalla. Entonces, ¿quiénes son los investigadores líderes a nivel mundial en la publicación en el país? Pues aquí me los muestra también. O sea, hay un investigador indio que ha publicado unos 958 artículos sobre COVID. ¡Wow! Y este otro investigador indio también. Sin embargo, Giuseppe Lippi, en la Universidad de Verona, en Italia, ha publicado 370, pero tiene 17.893 citas. Tiene un promedio de citas por artículo de 48,3. Y este Benjamin John Crowley tiene 30.000 citas. O sea, ¿qué están haciendo estos investigadores? Pues hay que explorarlo. Hay que explorarlo. Y si buscamos en internet, si buscamos quién es Giuseppe Lippi, estoy seguro que vamos a entrar ahí en, qué interesante, de la Universidad de Verona. Giuseppe Lippi, editor en jefe de la revista Journal of Laboratory and Precision Medicine. Biografía, medallas olímpicas y récords. ¡Wow! Parece que este hombre fue además corredor en atletismo y fue olímpico en 2 ocasiones. ¡Wow! Interesante. Interesante, pero vamos a ver su currículum. Aquí está. Evidentemente ha producido mucho sobre COVID-19. Un índice H de 131, o sea, tiene 131 artículos con 131 o más citas. Y entonces, pues, ha hecho estados del arte de enfermedades trombóticas, enfermedad tromboembolítica y COVID-19. Enfermedades hematológicas, hematologic, biochemical and biomarcadores inmunológicos, bioquímicos y hematológicos asociados a enfermedades severas y a la enfermedad del coronavirus, un metaanálisis. Son una serie de metaanálisis, trombocitopenia asociada a la enfermedad del coronavirus. O sea, evidentemente los estudios que ha hecho Lippi en este aspecto y su colectivo de investigadores, por supuesto, pues han sido trascendentales. Y si quisiéramos invitar o hacer, por ejemplo, en algunas universidades nuestras, pues un coloquio sobre el COVID-19 y las enfermedades tromboembolíticas, pues ¿a quién invitaríamos? Yo creo que la pregunta sería clara. O sea, si tuviéramos un presupuesto para invitar a un investigador internacional, pues yo apuesto a que el presupuesto se lo entreguemos con el presupuesto, pues le paguemos el boleto de avión a Giuseppe Lippi para que venga a nuestra universidad, para que expongan sus resultados, que evidentemente son súper importantes. Para esto nos sirven estas herramientas. Aquí lo buscamos entre los investigadores más productivos. Y también las revistas. ¿Cuáles son las revistas que más publican sobre este tema? Por ejemplo, hay 18.000 artículos que no son artículos, que son preprints en un repositorio de información denominado medRxiv.
Esto es un archivo, es un repositorio de información especializado en biomedicina y que cuando nosotros vamos a publicar en una revista biomédica, pues hay revistas que nos obligan a publicar primero ese artículo en este repositorio para que ya vaya teniendo vida, para que en ese repositorio la gente ya lo vaya consultando en lo que es publicado finalmente por la revista. Entonces también estaba PLOS ONE, otra revista interesante, pero la mayoría de los principales fuentes son repositorios de información, que es una característica que tiene esta base de datos. Esta es la otra herramienta que nosotros pues, utilizamos, PubMed, aquí solamente para buscar en biomedicina. Entonces, si nosotros queremos buscar ahí cuánto ha publicado, a ver si me dice una opción país. Bueno, no me da la opción país, pero bueno, que si queremos buscar cuánto se ha publicado sobre Mesh Major Topic, sobre cáncer. Aquí tenemos la estrategia de búsqueda, search, y vemos que lo que se ha publicado, 3.443.735 artículos sobre cáncer. Es importantísimo todo lo que se ha hecho. Y caramba, estoy interesado en ver si hay... interesante, address. Es que quiero buscar si puedo hacer esto mismo en Perú. Si puedo utilizar esta... Bueno, no veo aquí la opción de país. Después la reviso, pero... Clinical Study. O sea, quiero ver todo lo que se ha hecho en investigación clínica sobre fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, sobre cáncer. Ajá. Fase 2, fase 3, fase 4. Esto es todo lo que se ha hecho en investigación clínica sobre cáncer. En total, un total de 138.065 documentos. Y en el último año, en los últimos 5 años, 25.175 documentos. Interesante. Entonces, descargamos esos 25.000. Vamos a poner un poquito más. Vamos a seguir en Perú. Y vemos que hay 33 ensayos clínicos con participación de al menos un investigador peruano. Entonces, descargamos, ¿no? A ver. Formato PubMed. Yo pienso que así estaría el... Vamos a suponer... yo pienso que podemos descargar, ¿no? Send to My Bibliography. A ver, creo que cometí un error aquí. Voy a abrir mi base de datos. Esta. Déjame ver si lo puedo descargar a EndNote. Porque veo que no me... Voy a salvar todos los resultados. Formato PubMed. Crear un fichero. Ya está descargado. Y ahora voy a abrir en mi biblioteca, File, importar un fichero. En este caso voy a escogerlo. Es el último fichero que hemos... PubMed Cancer Set. Vamos a utilizar la opción de PubMed, importar.
Y ya tenemos nuestros 33 registros en nuestra base de datos. Y si queremos hacer una revisión bibliográfica sobre la investigación clínica sobre el cáncer, digamos que ese va a ser mi trabajo, ¿no? Voy a hacer una investigación que se llama la investigación clínica sobre el cáncer en Perú. Ese va a ser el título de mi trabajo. Introducción. Bueno, vamos a suponer que hacemos un artículo de revisión. Y ya tengo en mi biblioteca, para cuando vaya redactando y vaya citando los trabajos a partir del análisis que haga sobre ellos, ya puedo ir, digamos, citándolos, ¿no? En el texto, ¿no? En la medida que vayamos escribiendo nuestra revisión bibliográfica. Vamos a insertar. Y así seguimos escribiendo y después cuando terminemos ponemos referencias y ya terminamos de escribir nuestro artículo. Ya cuando terminemos ya tenemos un paper listo para entregar. Esta es nuestra investigación. Autor Ricardo Nencibia y colaboradores y todos los participantes en el curso, en el taller. Todos hicimos este artículo, introducción, y todos los acápites y todas las diferentes partes de ese paper. Ya lo tenemos escrito, pero si además queremos visualizar en un mapa esos artículos, pues creamos un mapa basado en la base de datos bibliográfica. En este caso, leemos el registro de una base de datos. Esa base de datos en este caso es PubMed. Por lo tanto, el fichero que vamos a escoger es precisamente, vamos a buscar en downloads, PubMed Cancer Medicine, ok. Voy a buscar aquí. Y quiero ver aquí cómo las relaciones de coautoría en esos trabajos. Siguiente. Voy a mapear todas las relaciones de coautoría. En total hay 574 autores y de ellos 172 conforman un componente de la red. Vamos a visualizarlo. Ahí está corriendo el algoritmo de clustering. Vamos a ver cuánto demora en mostrarnos el resultado. Y aquí está. Fíjense qué bonito, qué lindo está esa red. Aquí claramente todo este grupo de autores conforman los diferentes grupos de trabajo que han publicado esos papers. Y vemos que hay una red que interactúa porque Henry Gómez ha publicado con este conjunto de autores, pero también ha publicado con este otro conjunto de autores y ha publicado también en colaboración con Marco Colioni. O sea, este Henry Gómez, no sé quién será, ojalá que formara parte de este taller, pero es un autor muy relevante en esta red. O sea, es un autor con un nivel de intermediación, pero aquí están todos los grupos. Fíjense cómo fácilmente nosotros tenemos aquí, de los 574 autores, se agrupan en 24 clústeres. O sea, perdón, en 21 clústeres. Esos 21 clústeres son los diferentes, digamos, grupos temáticos que se estructuran en función de los 33 artículos. O sea, esos 33 artículos han sido desarrollados, o sea, están estructurados en 21 clústeres de autores. O sea, por lo tanto, aquí puedo asumir que hay varios clústeres que han publicado uno, o sea, más de un artículo sobre investigación clínica en el cáncer. Entonces, ese mismo análisis lo puedo hacer utilizando otra técnica analítica, en este caso la concurrencia de descriptores, para ver los principales temas. Vamos a visualizar todos los descriptores. Y aquí está. Aquí está esta red que tiene que ver, o sea, en muchos casos con cáncer cervical, adenocarcinomas. Hay un clúster dedicado a cáncer y neoplasmas
cervicuterinos, que están conformados en color verde. Hay otro cáncer de neoplasma de los huesos en niños y adolescentes. O sea, aquí este clúster en azul. Hay palabras, por supuesto, human, adulto, middle age, que se repiten muchas veces. Esas palabras, por supuesto, que van a estar, se repiten muchas veces, pero la esencia es que tenemos un total de 17 clústeres. 17 clústeres temáticos. Entonces, la idea es que nosotros podemos clasificar cada uno de 17 clústeres. O sea, los 33 artículos sobre investigación clínica sobre el cáncer en Perú están, y durante los últimos 5 años, se estructuran en 17 frentes temáticos. Uno, por ejemplo, dedicado a la administración de fármacos en metástasis linfática, o sea, los pacientes de metástasis linfática, la administración de fármacos en ellos. Eso constituye un frente de investigación. Linfoma de células T, factores de pronóstico, etcétera. Eso viene siendo otro tema de tesis. Obstrucción intestinal relacionada con neoplasmas, otro frente de investigación. Papilomavirus y cáncer. Esto es, por supuesto, un área de investigación fundamental. El papilomavirus está relacionado seriamente con el cáncer cervicoterino, y así podemos, como ven, ir clasificando cada uno de los clústeres. ¿Y cuánto nos costó hacer este mapa? ¿Cuánto nos costó? O sea, realmente lo comenzamos a hacer a las 8:40 y ahora son las 8:47. En 7 minutos hemos desarrollado un mapa que concentra toda la información relacionada con la investigación sobre el cáncer, estudios clínicos sobre el cáncer en Perú. Y lo hemos hecho de una manera muy rápida. Y lo hemos hecho en este caso probando la base de datos Medline, que es la principal fuente de información para los médicos. O sea, todos los que estamos miembros del taller que sean médicos, pues con independencia del Web of Science o de Scopus o de Dimension, pues realmente la principal fuente de información que se utiliza es el Medline, PubMed, porque ahí está todas las revistas especializadas en biomedicina. Entonces, vamos a revisar si hay alguna otra pregunta. No veo preguntas. No veo nuevas preguntas. O sea que, pero creo que hemos sido bastante... Algunos ejemplos. Yo voy a dejar ya el micrófono abierto para que ya en estos últimos 10 minutos pues haya intervenciones por parte de ustedes, comentarios, si les pareció interesante el taller que hemos realizado, si han aprendido algo, incluso si desean colaborar, si alguno de ustedes está haciendo una tesis de posgrado, de maestría, de doctorado, en cosas que tienen que ver con ciencia de la información. Aquí estoy yo para apoyarlos y en caso que necesiten un tutor o algo así, o un director de tesis, pues, y estén interesados en estos temas, pueden contar conmigo. Ya le he dicho a Karin en muchas ocasiones que tengo muchos amigos en Perú y mi relación con Perú es bastante estrecha, y siempre todo lo que pueda colaborar, todo lo que pueda aportar para que el desarrollo de la ciencia en Perú, pues para mí será una oportunidad. Mi centro, el Centro de Ciencia de la Complejidad, es un centro que promueve la colaboración entre diferentes instituciones nacionales e internacionales para resolver problemas sociales importantes. Y entonces mi papel ahí es ser un nodo que interactúe y que aporte y que apoye a todos estos procesos. O sea, que pueden contar conmigo para lo que necesiten. Los que quieran intervenir, pues yo creo que tienen la palabra. Vitalidad de las vitalidad de las lenguas indígenas en América Latina. Interesante. O sea, voy a hacer este último ejemplo que me proponen. O sea, yo quiero hacer un estudio sobre vitalidad de las lenguas indígenas en América Latina. Entonces, lo primero que tengo que hacer es
Bueno, hacer una búsqueda de información. ¿Dónde voy a buscar? Déjame buscar en una base de datos bastante completa, por ejemplo, Web of Science. Y entonces, en una búsqueda de documentos, voy a buscar, a hacer una búsqueda avanzada y yo creo que tendría que buscar en el tópico, o sea, en las palabras en el título, en el abstract, en las palabras clave, una déjame hacer más preciso. Déjame buscar en Google Translator, para no equivocarme, lenguas indígenas. ¿Ok? Vamos a buscar en el Web of Science. Selecciono todo aquello donde aparezcan lenguas indígenas, o también puedo utilizar indígenas dialects. Ay, caramba. Dialectos indígenas, ¿no? O sea, que me aparezca lenguas indígenas o dialectos indígenas. Y que también search, o sea, voy a buscar primero ahí. O sea, hay 1329 documentos relacionados que de alguna manera tratan sobre dialectos o lenguas indígenas. Ah, pero no cualquier lengua indígena. Voy a hacer otra búsqueda donde en el campo topic especifiquen que sean Latin America, porque hay muchas lenguas indígenas, entonces vamos a ver que específicamente sea Latin America. Clear, perdón, tópicos. Latin America. Add to query. Search. Tengo 67.985 registros que aparecen en América Latina, pero voy a buscar en la base de datos y voy a relacionar la búsqueda 1 de lenguas indígenas y 2 de Latinoamérica, las voy a relacionar, combinar esas dos búsquedas con la palabra or, o sea, no, perdón, con el operador booleano and, o sea, yo quiero todo lo que sea sobre lenguas indígenas y todo lo que sea sobre lenguas indígenas latinoamericanas. Y veo 38 artículos sobre ese tema. Ándale. Y entonces, a partir de aquí, tengo un conjunto de registros que, por supuesto, los voy a exportar. Los voy a exportar a un fichero de texto. Los voy a Put Record and Reference, los voy a exportar. Y por supuesto que se los voy a mandar de inmediato. Estos registros se los voy a mandar de inmediato a mi querido amigo, ¿qué fue que me pidió? Fue específicamente Edison Reyes Mendoza. Edison, manda tu correo para mandarte ese fichero y que lo puedas. Mándame tu correo por el chat para enviarte este fichero. Pues ya lo descargué y supongo que se lo visualizo aquí. Visualizar ese fichero. Debe ser la última búsqueda que hice, ¿no? 72. Ay, no, me da un campo inválido, no es el 72. Bueno, lo cierto es que está aquí. En Downloads, este fichero está aquí. Aquí están todos los registros y puedes trabajar con él sin problema ninguno. O mejor,
Te lo voy a mandar, pero si quieres, pues, replica esta estrategia de búsqueda en el Web of Science y por supuesto que vas a obtener lo mismo que yo. Muy interesante. En fin, ¿qué más? ¿Qué otros? Muestra pictórica para revalorar un territorio. ¡Wow! Muestra pictórica para revalorar un territorio. No encontramos muchas investigaciones en las que las pinturas sean objeto de estudio. Interesante. Bueno, aquí de lo que se trata es de hacer una estrategia de búsqueda. Aquí el reto está en hacer una buena estrategia de búsqueda. Déjame ir al Web of Science. Yo pienso que uno de los tópicos fundamentales que tendrían paintings, ¿no? Paintings sería pinturas, ¿no? Vamos a ver cuánto se ha publicado sobre paintings. 65, por ejemplo, se ha estudiado desde el punto de vista de los materiales, pero no, esto queremos verlo en una categoría, en arte y humanidades. Queremos ver todo lo que se ha publicado en arte y humanidades sobre ese tema. Por ejemplo, análisis del lenguaje imaginario en las pinturas de aceite, o sea, en los paisajes, la pintura paisajística con pintura de aceite en China, por ejemplo. Creo que mi traducción fue lo más. Bueno, tenemos en total 22.233 registros, querido amigo Yomili Delgado. Me parece que tienes bastante material para investigar ahí. Yo estoy seguro que si no han encontrado mucho, pues en esta base de datos puedes encontrar, claro. De ahí que tengas, o sea, precisar esto para revalorizar un territorio, pues, por ejemplo, el yuan mongol y la pintura budista del este asiático. Habría que ver, tienes que revisar esos documentos y ver si en alguno de esos trabajos se está haciendo algún enfoque que tenga que ver con la revalorización de los trabajos. Ahí realmente tienes un reto, tienes una investigación bastante intensa. Riesgos ambientales en cuencas hidrográficas. Esto está fácil, Katy Cruz. Katy Cruz, Environmental Risk and Hydrobasic. Vamos a ponerla así mismo como la estás buscando. Vamos a hacer la búsqueda. Aquí en TS. Riesgo ambiental primero vamos a buscar. Riesgo ambiental, lo incorporo a la estrategia de búsqueda. También incorporo la estrategia de búsqueda Hydrographic Basins. No sé si incorporar. Ahí tenemos la búsqueda. Search. ¡Wow! Esto tiene que ser un problema con cuencas hidrográficas. Déjame buscar en el traductor. Utilizar una herramienta que utilizamos. Cuencas hidrográficas. Watersheds. Espérate. Watersheds. Vamos a ver si con watershed nos sale, Katy. Wow, tiene 55 artículos interesantes ahí para consultar. Riesgo ambiental, el riesgo de la calidad del agua. O sea, ahí tienes, Katy. Creo que por ahí anda la cosa. Gamificación para desarrollar la competencia histórica. Bueno, tremendo tema. Bueno, mi correo es este. Aquí se lo pongo. @c3.unam.mx y
envíenme un correo si quieren algún tipo de ayuda, alguna recomendación, alguna que tenga que ver con la estrategia de búsqueda, etcétera, para poderlos apoyar en lo que quieran, porque ya son las 9 de la noche y allá en Perú son las 10 de la noche y creo que ya por hoy los he cansado demasiado. Cualquier duda que tengan, ustedes pueden enviarme un email y yo con tiempo, con cuanto pueda responderles, les respondo, y si puedo ayudarlos con una estrategia de búsqueda o si hay un tema interesante que esté relacionado con mi área, que quieran que los apoye como director de tesis o lo que sea, pues aquí estoy para apoyarlos. Entonces, Karin, te doy la palabra para que nos despidas, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, hemos concluido de manera muy satisfactoria estas 2 jornadas dedicadas al curso taller Cómo descubrir fuentes de información para la publicación. Con la gratificación que produce el deber cumplir. Bueno, en primer lugar, es de justicia darle las gracias, doctor, de manera muy especial a usted, al investigador Jorge Ricardo Arencibia. Gracias por su encomiable apoyo desde la etapa de la planificación de este evento hasta su ejecución. Compartir sus saberes con nuestros docentes y esencialmente por la consideración que ha tenido al brindar, discúlpenme, por la consideración que ha tenido al brindar un espacio en su agenda para la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Valoramos mucho su apoyo y esperamos tenerlo pronto por Perú. Muy amable, doctor. Por supuesto, ahí estaré. Te esperamos. Por otro lado, quiero reconocer el valioso trabajo del equipo de Vicerrectorado de Investigación, tanto a las personas que se encuentran aquí con nosotros, como aquellas que no nos acompañan en esta noche. Deseo mencionar particularmente al doctor Adriel Ríos Villacorta, vicerrector de investigación, y al doctor Ernesto Celia Arévalo, el director del Instituto de Investigación. Gracias por la confianza depositada. Igualmente quiero agradecer al equipo de la unidad editorial, de manera muy especial al ingeniero Irving Flores Guevara, quien ha tenido a cargo los detalles de preparación en la parte técnica. Gracias por su incansable labor y por su entrega. A todos los presentes, nuestro reconocimiento y nuestras felicitaciones por tan buen desempeño, gracias al cual se garantizó el éxito de esta reunión. Muy amables, que tengan buenas noches y la próxima semana les hacemos llegar a sus correos los certificados correspondientes. Buenas noches. Muy buenas noches.